necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. El maestro de Nazaret llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente, llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a su casa se van a desmayar. Algunos han venido desde lejos. Los discípulos le replicaron: ¿y de dónde se puede sacar pan en despoblado para que queden todos satisfechos? Jesucristo preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Envió a Pedro que la gente se sentara, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo entregaran a la gente. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 1 al 10. Una persona de fe se distingue por su caridad y su misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 12 de febrero, año 2022. Una persona de fe se distingue por la caridad, se distingue por la misericordia. Caridad y misericordia son 2 principios fundamentales en la pastoral, en la mentalidad, en el camino, en la misión de Jesús de Nazaret. Como Jesús de Nazaret es el modelo perfecto por excelencia, Él es el fundador de la Iglesia, Él es la base, Él es el fundamento, Él es la simiente, Él es la palabra, Él es la Eucaristía, Él es la salvación. Entonces podemos decir con toda autoridad y sin lugar a equivocarnos que una persona de fe se distingue por su caridad y por su misericordia. Podemos decir que la enseñanza, una de las tantas enseñanzas de Jesús de Nazaret, es siempre que en la vida pastoral, en la relación, en el trabajo con la comunidad, con las personas, con los enfermos, con los grupos, con los movimientos, con todo lo que se realiza en nombre de Jesús de Nazaret, debe llevar el sello que se llama caridad, que se llama misericordia. Hay un acontecimiento narrado en el capítulo 8, versos 1 al 10 del Evangelio según San Marcos. Y es un momento en que Jesús contempla a la comunidad, cómo Él está pendiente del ser de la comunidad, de los sentimientos de la comunidad, del cansancio de la comunidad, de las necesidades de la comunidad, cómo interpreta perfectamente los deseos de la comunidad. Una comunidad que está muy contenta de escuchar a ese maestro porque tiene autoridad, porque tiene palabras de vida eterna, porque es esencial la manera como él habla. Así está la comunidad en relación con su maestro y cómo el maestro piensa en su comunidad y cómo dice hay que tener caridad y misericordia con esta gente. Llevan todo el día escuchándome. Quizás se vinieron de sus casas sin comer lo suficiente. Me da lástima de esta gente. Y ahí arranca el principio, como tomar conciencia de que una persona de fe, una persona bautizada, una persona que diga creo en Dios, una persona que diga yo soy de iglesia, debería saber que el sello de esa persona, la identidad de esa persona, la presentación de ese creyente allí en la sociedad es una persona de caridad y de misericordia. Eso es básico. Entonces la pregunta podría ser más adelante, ¿qué significa tener compasión y misericordia con los demás?
¿Qué significa tener compasión y misericordia con los demás? ¿Cómo se expresa la compasión? ¿Cómo se expresa la misericordia con las demás personas? Hay actitudes que son físicas y hay actitudes que son del habla. Hay actitudes que son de los sentimientos del corazón y hay actitudes que son de las miradas. Cuando una persona creyente aprende a hablarle de rodillas a Dios, entonces aprende a haber vivido su fe en una plenitud bastante buena. Cuando uno le dice, y la Biblia enseña que a Dios se le habla de rodillas, y eso enseña la Sagrada Escritura. Esa es una enseñanza que va y apunta directamente a la personalidad, que una persona entiende su fe desde ahí, desde la humildad, desde la sencillez, desde la compasión, desde la misericordia. Y ese fue el tema también que eligió ayer el Santo Padre, eligió ese tema para el Día Internacional de los Enfermos, basado en la presencia de la Santísima Virgen María en Lourdes. Como tengan misericordia o sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Aprenda a hablarle a Dios de rodillas. Y cuando uno aprende a hablarle a Dios de rodillas, entonces tiene los mismos sentimientos de Cristo. La humildad, la bondad, la obediencia, el sentido común, el pensamiento altruista. Ese es un sentido muy de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Y en materia de compasión, entonces el apóstol San Pablo recomienda a los que viven en Colosa que tengan los mismos sentimientos de Cristo. Ahora, si uno quiere hacer escuela en la vida de la fe, bastaría seguir también a San Pablo con su recomendación tan corta, profunda y práctica. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Si una persona llega a preguntar, entonces, ¿qué debo hacer? Quisiera vivir mejor mi fe. Entonces la respuesta sería, como la dijo San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son? Entonces se pueden leer en la Biblia, sí, se pueden leer. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Pues la carta los dice. Dice, sopórtense los unos a los otros, perdónense siempre el uno con el otro, que alguien tenga motivo de queja contra otro, perdónenlo. Como el Señor perdona, hagan ustedes también lo mismo, por encima de cualquier realidad. Revístanse del amor, dice San Pablo, que crea la unidad perfecta. Ahí hay una respuesta bien buena para uno aprender un método de vivir la fe católica cristiana con un sello que se llama caridad y misericordia. El Papa emérito Benedicto XVI, hablando del tema desde la Eucaristía, multiplicación de los panes y de los peces. Entonces el Papa emérito hablaba de comprender la Eucaristía desde la caridad y la compasión. Bien interesante, el Papa emérito, el Santo Padre, dice que en la Eucaristía Jesús nos convierte en testigos de compasión de Dios para con las demás personas, que la Eucaristía es el servicio de la caridad para con las demás personas. Nace en torno a la Eucaristía ese servicio de caridad para con los demás. Tengan caridad, así como que uno se acordara en cada Eucaristía cuando el Maestro de Nazaret le dijo a sus discípulos, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Hemos aprendido una nota característica interesante de cómo ser personas de fe con un sello que se llama ese sello caridad y misericordia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,